Sean bienvenidos todos ustedes a una santa convocación en este sábado de reposo semanal que celebramos con la ayuda y facilidades que Dios nuestro Creador nos concede cada fin de semana. Tengan todos ustedes, estimados hermanos, hermanas y amigos en general, muy buenos días. Saludamos asimismo también a todas aquellas personas que se encuentran recibiendo esta transmisión virtual que por medio del Internet se difunde desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, con el propósito de enviar este mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Es curioso, pero parece que conforme el tiempo ha pasado, se ha ido convirtiendo en una triste realidad el dicho aquel que dice, nos ha llovido sobre mojado. Nos ha llovido sobre mojado a la mayoría de habitantes de este mundo. Y vea usted si no es así, porque aún no se ha controlado o detenido en su totalidad la plaga del coronavirus y ya tenemos sobre nosotros otro mal que ha llegado sin avisar, así como llegó el COVID-19. Y esta otra desgracia es la guerra que acaba de estallar en el Oriente por la invasión de Rusia sobre Ucrania, una guerra cuyos efectos se han regado como agua, involucrando a una multitud de países a nivel militar, político, económico, financiero, aéreo y hasta deportivo, creando vastas consecuencias negativas y terribles, especialmente para la paz. Cuando se dice que llueve sobre mojado, a menudo nos referimos a una persona, pero también puede ser a una situación que no cambia y donde se acumulan los problemas y no se puede salir de ese estado, donde viene una desgracia tras otra o un evento negativo tras otro, tal como una cadena de hechos negativos que no cambian. Ese es el estado actual mundial, donde no se han acabado los efectos destructivos de la pandemia, y ahora nos ha llegado por añadidura un nuevo mal que se está generalizando y que está haciendo estremecer al mundo entero. En sentido figurado, el efecto dominó que está adquiriendo este conflicto con potencial de consecuencias gigantescas para muchas regiones del mundo ha sido prevalente, sin contar con el éxodo masivo de personas que huyen del terror de la guerra. Los efectos negativos que esta hostilidad entre países ha provocado un aumento significativo de precios de bienes y servicios a nivel mundial, afectando aún los productos básicos para la subsistencia humana, que sin duda provocarán mayor pobreza y también inflación a todo nivel. Ese es el escenario incierto e impredecible que vivimos, especialmente por causa de la naturaleza humana, que inyecta en todos nosotros los seres humanos toda clase de deseos perversos y malignos, y que todos nacen o provienen de la fuente directa de todo lo malo que el hombre produce para su propia destrucción. ¿Y quién es nuestro enemigo mortal? El diablo y Satanás, porque el diablo es la fuente poderosa de donde provienen todas las cosas malignas. Pero a pesar de todo eso, aún así, vámonos acercando poco a poco a un nuevo evento especial que se celebra únicamente una vez cada año. Y ese evento tiene un significado y valor espiritual de gran relevancia y solemnidad para toda la Iglesia, porque representa la renovación de nuestro compromiso de fidelidad y también la recepción con gratitud por parte nuestra del perdón inmerecido de Dios hacia nosotros, el pueblo llamado,
el pueblo llamado por nuestro Padre Celestial y ejecutado por Jesucristo nuestro Redentor. En esta ocasión, traemos ante ustedes este nuevo mensaje que nos ayuda a asimilar y comprender mejor el aspecto espiritual del gozo, a la manera de Dios y apoyados por las Sagradas Escrituras y las publicaciones editadas por la Iglesia de Dios Unida. Por eso el título de esta plática que traemos el día de hoy es El gozo es la base para una vida positiva. Jesús les dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vayamos a nuestro manual de instrucciones y busquemos el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo número 15. Vamos a leer el versículo número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso suena demasiado bueno como para creer que es verdad. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible vivir la plenitud del gozo? ¿No le gustaría a usted experimentar el gozo profundo y verdadero? El mundo tiene una escasez lamentable de gozo, pero tiene un exceso de temor, de preocupación, de desánimo y depresión. Aún la búsqueda de la felicidad y a veces la obsesión por buscar el placer no nos otorga el gozo profundo y duradero que todos anhelamos. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? La felicidad es una emoción. Y la intención de Dios no era que la persona o que todos nosotros, la humanidad, se mantuviera en ese estado emocional, en forma permanente o en forma indefinida. Es decir, todo el tiempo feliz. Porque en el libro de Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para cada cosa. Tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, tiempo de lamentar, también tiempo para bailar, tiempo de sufrir, como lo podemos corroborar en el libro de Eclesiastés. Si vamos ahí, por favor, busquen el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, y vamos a leer en el versículo número 4, donde dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, de lamentar, y tiempo de bailar. El verdadero gozo ocurre cuando llenamos ese vacío con buenas relaciones, especialmente una relación muy estrecha e íntima con el único, que es el verdadero gozo, Dios nuestro Salvador. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y la Biblia nos lo explica así. En Juan, vayamos al libro otra vez de Juan. Ahora busquemos el capítulo número 15. Juan, capítulo número 15 y versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese fruto que él está hablando, ese fruto incluye mucho gozo. La Biblia nos habla más a menudo del gozo que de estar feliz. La felicidad es una sensación de alegría y de contento que depende de algo que está ocurriendo, que está sucediendo. Dios quiere que vivamos tiempos felices, pero su deseo más grande es que tengamos gozo, gozo incondicional, en el entretanto que lo que estemos haciendo sea aprobado por el juicio de Dios. Jesús dijo que su gozo permanezca en nosotros. Busquemos el libro de Juan,
capítulo número 15 y versículo número 11. Estas cosas os he hablado, dice del versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. También vayamos al mismo libro de Juan, pero ahora el capítulo 16 y versículo número 22. Y dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pensemos en el gozo como una base poderosa que soporta una variedad de emociones saludables, entre las cuales está, por supuesto, la felicidad. La evidencia a largo plazo del gozo es la gratitud. Es optimismo, es una sensación de libertad y de otras actitudes positivas. Pero un error común es pensar que obteniendo algo o logrando algo nos hará felices. Y nos decimos: si solamente tuviera o lograra tal o cual cosa. Pero el gozo y la felicidad nos llega del dar y servir, más que de obtener. El apóstol Pablo les recalcó a sus escuchas que Jesucristo enseñó esto precisamente, que hay más felicidad en dar que recibir. Busquemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, y veamos lo que dice en el versículo número 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Para poder experimentar el gozo, debemos oponernos, o sea, resistirnos, no solo a la autocompasión, sino también al egocentrismo y a sentir lástima por uno mismo. De esa manera podemos ir experimentando el gozo. Y para que el gozo florezca, debemos enfocarnos en amar a los demás y especialmente en amar a Dios por sobre todas las cosas. El componente principal del gozo es la gratitud. La gratitud especialmente por las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros y por todas las extraordinarias promesas para nuestro futuro, como lo podemos vislumbrar en la Biblia. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Busquen eso en segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 4. Estábamos hablando acerca del gozo por la cantidad de grandes y preciosas promesas que Dios nos ha otorgado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es que la gratitud produce gozo, como lo podemos cotejar y corroborar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 16. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud produce gozo. Y la gratitud debe ser por las bendiciones de otras personas, asimismo por las que recibimos para nosotros. Busquemos el libro de a los Romanos. Romanos capítulo número 12
Y vamos a leer versículo número 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Agregue a la gratitud que usted siente por la vida que Dios le ha concedido y este llamamiento santo que tenemos, humildad. Luego añada perdón y siempre tenga mucha fe. Agregue después esperanza y por último paciencia. Y finalmente amor, mucho amor para hacer todas las cosas. Eche fuera de sí el resentimiento, la ira, el temor, la preocupación, el materialismo, la codicia, también los celos, las quejas, el orgullo, y al final de toda esta serie de actitudes tendrá gozo. Porque el gozo es espiritual, es algo divino, y es algo que necesitamos, es algo indispensable. Dios es alegre, mucho más alegre de lo que cualquier ser humano pueda ser. Por eso es que es algo trágico que mucha gente crea que Dios es muy serio y severo, en lugar de alegre y sonriente y con un gran sentido del humor. Él está disfrutando especialmente de su creación y especialmente la encantadora expectativa de muchos nuevos hijos de Dios. Busquemos el libro de Romanos. Estamos ahí leyendo el último, pero ahora busquemos el capítulo número 8 de Romanos. Vamos a leer el versículo número 14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pasémonos al 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque todos nosotros somos parte de su creación. No solo el espacio sideral está ansioso por recibir a todos los hijos, sino que también nosotros debemos de sentir esa euforia, esa ansiedad, porque se manifieste el glorioso reino de Dios. Como decía, todos somos parte de su creación porque fuimos creados por el Creador de toda la creación. Los verdaderos seguidores de Dios estarán contentos también, como lo manifiesta en el libro de Salmos. Busquemos el libro de Salmos y después que lo encuentren, busquemos el versículo 3. Primero Salmos 68. Salmos 68 y leamos el versículo 3. Mas los justos se alegrarán y gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dios desea que le sirvamos con gozo y regocijo de corazón, como lo manifiesta Deuteronomio 28. Vamos al libro de Deuteronomio 28. En el versículo número 47 dice lo siguiente: por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que hemos recibido. Pablo habló del gozo del Espíritu Santo. Busquemos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y el versículo es el 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo es el número 6, disculpe. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es por medio de su Espíritu Santo que Dios comparte y nos comunica su gozo. Y cuando Pablo enumera la lista de los frutos del Espíritu, él coloca el gozo en el siguiente lugar después del amor. Comprobemos eso. Busquemos el libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 5. Y el versículo vamos a leer el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El 23, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Si tenemos el amor de Dios morando en nosotros, ¿acaso eso no nos dará gozo? Claro que sí. Que el gozo esté colocado a continuación del amor sorprende a muchos, que equivocadamente creen que el gozo no tiene o no constituye que no tiene una importancia espiritual. Algunas personas religiosas aún evitan el gozo, al menos subconscientemente, pensando que la gente devota debe ser seria. Incluso algunos escogen el ascetismo, que es la práctica estricta de la abstinencia, la cual Dios aborrece. El gozo es un tema principal en la Biblia, y el regocijo es la parte activa del gozo. El regocijo es la parte verbal del gozo, lo que significa sentir y tener gozo. Ciertamente existe un gran énfasis en la Biblia acerca de sentir y de expresar gozo. Cuando oramos y cantamos salmos de corazón a Dios, nos sentimos gozosos. Esto nos aclara por qué la Biblia enfatiza, pone mucho énfasis en las oraciones y los cantos de alabanza a Dios. Busquemos el libro de Santiago para corroborar eso. Santiago capítulo número 5, versículo número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero también tenemos otra escritura que nos ayuda a pensar en eso con mayor claridad. Busquemos el libro de Colosenses y luego el capítulo número 3 y vamos a empezar a leer en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17. Y todo esto lo hacéis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. El gozo, aunque parezca increíble, no es una opción. La Biblia nos ordena repetidamente que nos regocijemos. Donde encontramos más acentuada esa exhortación que debemos regocijarnos está en la escritura de Filipenses. Busquemos el libro de Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Note usted aquí que la expresión tiene una connotación imperativa. Pregunto, ¿acaso es algo equivocado sentir tristeza? La Biblia describe dos tipos distintos de tristeza. La tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da como resultado la salvación, y no hay nada de qué lamentar por ello. Por otro lado, la tristeza del mundo produce muerte. Busquemos el libro Segunda de Corintios, capítulo número 7, Segunda de Corintios 7, y vamos a leer versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquellos que tienen gozo según la voluntad de Dios, frecuentemente sienten tristeza al mismo tiempo, y esa tristeza puede ser debida al arrepentimiento hacia Dios. Y aquellos que sienten lo peor por sus pecados, sienten el más grande gozo por el perdón y la asombrosa gracia de Dios. Su gracia debe entenderse como el perdón inmerecido que recibimos de Él. Otro ejemplo es el lamento
por el sufrimiento de otras personas, mientras que simultáneamente se siente gozo de saber que Dios finalmente resolverá todos los problemas que con el tiempo sufrimos todos aquí en la tierra. Vayamos al libro de Mateo y busquemos el capítulo número 5 de Mateo. Vamos a leer el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que dice la Biblia. El pesar o lamento del mundo es por lo general autocompasivo y con una actitud mental de sentirse víctima. Mientras tanto que uno se consiente en el pesar o en el lamento del mundo, entonces es casi imposible sentir gozo o tristeza a la manera de Dios. La profecía de Isaías dice que Jesús sería un varón de dolores, es decir, acostumbrado a padecer o soportar el sufrimiento. Tristeza por los pecados de la humanidad y por su sufrimiento. Por eso es que él estaba o se sentía muy triste. Vamos al libro de Isaías 53. Isaías 53, versículo número 3, dice así. Estamos hablando de que Jesús sería un varón de dolores. Entonces aquí en la Biblia encontramos Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero además también fue profetizado, o sea, se nos anticipó que sería ungido con el aceite de la alegría, más que sus compañeros. Busquemos ahora el libro de Hebreos, capítulo número 1, Hebreos 1, y versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es tu cetro en tu reino. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Aceite de alegría. Ahora sentía gran gozo, porque había predicado la palabra de las promesas de su Padre a sus discípulos. Por eso les dijo: pero digo estas cosas mientras estoy todavía aquí en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que tengo yo. Busquemos el libro de Juan, y luego a continuación el capítulo número 17. Y en el versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero al mismo tiempo sentía una gran tristeza al ver la actitud insensible, un tanto despreocupada y quizás indiferente de sus propios discípulos, como lo podemos corroborar en el libro de Mateo. Mateo 26, casi de los últimos capítulos del libro de Mateo. Mateo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La aflicción o el pesar es una reacción saludable cuando un ser querido de la familia fallece.
Sin embargo, cuando creemos en la verdad de la resurrección, tenemos consuelo y no nos sentimos tan abatidos, tan destruidos, porque sentimos el gozo al saber que esa pérdida solo tendrá un carácter temporal. La pena es mucho más dolorosa para todas aquellas personas que no tienen esperanza en la resurrección. Busquemos el libro de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, y el versículo 13, donde encontramos lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanzas. ¿Podemos sentir gozo por causa de las pruebas? Es una pregunta. Sí. El gozo aún puede seguir fluyendo por medio de su pueblo, aún durante los periodos de pruebas, cuando estamos sufriendo, porque nuestra esperanza está fundada sobre la roca sólida, que es Jesucristo. Todos sabemos que cualquier sufrimiento que padezcamos queda limitado a esta vida física, que ahora vivimos. Y sabemos también que pronto vendrá el tiempo cuando ya no existirá la muerte. Pero tampoco no existirá ni la tristeza, ni el llanto, ni el dolor, ni el clamor, como lo leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21 y versículo número 4. Ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni lágrimas. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas dejaron de existir, pasaron. Y no solo eso, sino también nos regocijaremos en la esperanza de la gloria venidera de Dios. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios, por medio de la fe que tenemos en Él, para gozar de su favor, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte de la gloria de Dios, como lo leemos en Romanos. Busquemos el libro de Romanos y el capítulo 5 a continuación. Y leamos el versículo número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria venidera que siempre nos han predicado nuestros ministros. También tenemos buenas razones para regocijarnos por causa de nuestras pruebas, cuando comprendemos que Dios usa esas pruebas para ayudarnos a desarrollar un carácter santo, o sea, un carácter apartado de toda la maldad que aprendemos de la sociedad. Porque sabemos que todas las cosas, aun las pruebas más severas, ayudan para bien para aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que son llamados de acuerdo o conforme a su propósito. Busquemos el libro de Romanos, que estamos ahí, pero ahora busquemos el capítulo número 8 y luego leamos en el versículo número 28. Romanos 8, 28. Que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más específicamente, Pablo escribió, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Ya que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Regresemos unas cuantas hojas o páginas
Y leamos en el mismo libro de Romanos, capítulo ahora número 5, los versículos número 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia también es equivalente aquí a tener la suficiente tranquilidad ante las grandes adversidades que a veces nos sentimos muy pequeños para poder soportar. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Asimismo, esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Santiago también escribió lo que sigue. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Perseverancia para mantenernos, para mantenernos fieles a Dios. Busquemos el libro de Santiago y vamos a leer del capítulo número 5, los versículos 2 y 3. Santiago capítulo número 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ya que Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros, debemos sentir un gozo especial cuando seamos perseguidos por causa de nuestra fe. Jesús dijo, regocíjense y siéntanse sumamente dichosos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Vamos al libro de Mateo, capítulo número 5. Versículo 11 y 12. Bienaventurados sois por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La clave número 1 para sentir gozo es tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El gozo supremo es el carácter y naturaleza de Dios. Y vemos esa prueba en cualquier parte de la creación de Dios. Por ejemplo, cuando oímos los pájaros cantando o trinando, los animales brincando, como los becerros, las flores floreciendo, los riachuelos burbujeando o el sol brillando. Eso nos da gozo. Solo nos basta ver a nuestro alrededor para que sintamos el gozo por toda la creación que Dios nos ha otorgado ver y admirar. Mucha gente estaría menos deprimida si reflexionara más y empleara más tiempo observando la creación de Dios, porque Él nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Busquemos el libro de la primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo número 6. Primera de Timoteo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Siendo Dios nuestro Creador extremadamente gozoso, sus seguidores o creyentes consecuentemente debemos ser imitadores de ese aspecto tan agradable de su carácter también. Tristemente, muchos que dicen ser sus discípulos son austeros, son severos, estrictos, amargados. Notemos lo que dice Lucas describiendo cómo eran los verdaderos discípulos de Cristo en aquellos entonces. Y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Busquemos el libro de los Hechos, capítulo número 13. Hechos 13, versículo número 52. Y este era el carácter que presentaban o que se podía advertir en todos los discípulos de Jesús. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible llenarnos de gozo y del Espíritu Santo de Dios al mismo tiempo? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí mismo en el libro de los Hechos, pero regresemos hasta el capítulo número 2 y leamos lo que dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Esto nos orienta a pensar que nuestro gozo máximo comienza porque Jesucristo vive en nosotros. Y ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivimos en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a la muerte por nosotros, por mí. Busquemos el libro de Gálatas para ver esa asombrosa actitud y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo número 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, nuestro gozo único y verdadero comienza cuando iniciamos esa relación personal e íntima con nuestro verdadero Salvador. Porque ahora Él vive su vida en nosotros por medio de su Espíritu, que nos ha sido dado y nos ha sido dado como un regalo. Pero además nos recuerda que debemos regocijarnos porque nuestros nombres hoy día están escritos nada menos que en el cielo también. Busquemos el libro de Lucas. Lucas capítulo número 10, el versículo número 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el Salmo 43, versículo 4, dice que nuestro regocijo ahora también es porque vamos hacia su altar, al altar de Dios, de nuestro más excelente y completo gozo. Vamos al libro a los Salmos, capítulo número 43, versículo número 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Y por qué razón?
porque ante nuestro gran Dios está la plenitud del gozo, como lo dice en el mismo Salmos, pero esta vez en el número 16. Regresemos al Salmos 16, versículo número 11. Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Recordemos siempre que la palabra regocijo es la parte dinámica, la parte activa, la parte verbal del gozo. El Espíritu de Dios es un árbol de vida que produce frutos que dan vida de diferentes variedades, y entre todas ellas produce uno llamado gozo, como lo leímos en el libro de Gálatas. Leamos esto nuevamente. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 2. Perdón, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Jesús, al orar por sus discípulos antes de regresar a su Padre en el cielo, dijo, para que puedan tener mi gozo cumplido en todos ellos. Juan 17, versículo 13. Busquemos el libro de Juan, capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dios también nos enseña y quiere que oremos pidiendo que nos dé gozo, pero además para que nos otorgue todo lo que necesitamos para nuestras necesidades, tal como nos lo enseña en su palabra, en el libro de Juan, capítulo número 16, versículo número 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. El gozo no viene por lo que nos pasa o lo que nos ocurre, sino lo experimentamos de acuerdo a cómo respondemos ante lo que nos pasa, es decir, a cómo reaccionamos ante esas circunstancias. No importa qué dificultad nos toque vivir, debemos preguntarnos honestamente, ¿cómo quiere Dios que vea o sienta esto que me pasa? Luego entonces podemos escoger con su ayuda tener una reacción apropiada, aceptable y así conducirnos conforme a eso. Una buena ilustración acerca de esta situación es la vida misma del apóstol Pablo. Antes que Dios lo llamara, Pablo tenía un corazón duro y era iracundo. Era perseguidor y ejecutor de cristianos. Pero después de su conversión fue transformado en una persona amorosa y alegre. En parte porque él comprendió la grandiosa generosidad de Dios. Comprendió su misericordia y perdón inefable. La palabra inefable quiere decir que no se puede explicar. No se puede explicar con palabras. Irónicamente, entre todos los libros de la Biblia, las epístolas que escribió Pablo cuando estuvo en la cárcel son las más gozosas, a pesar de que estaba soportando ese cautiverio en Roma. Y eso lo podemos corroborar en el libro de los Hechos, capítulo número 28, del 16 al 31. En todo ese relato, Pablo se refirió a ese sufrimiento intenso como una aflicción pasajera, comparado con un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Busquemos el libro, segunda carta a los Corintios, 2 Corintios, capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 17, lo que estaba diciendo Pablo cuando estaba sufriendo esa cautividad por su fe.
Porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras dijo, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Sin duda que sus palabras nos llenan de mucho ánimo, al decir en sus epístolas, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada, si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Busquen por favor el capítulo número 8 de Romanos. Vamos a leer el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el tipo de actitud que debemos desarrollar nosotros también. Pablo también nos dejó este legado escrito para que lo imitemos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vamos al libro de Filipenses 4. Filipenses 4, versículo número 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es una gran porción de lo que significa el gozo. Y Pablo no dijo que estuviésemos contentos solamente cuando todo marchara fluidamente y que todo fuera sobre ruedas, sino que esto fue lo que dijo: estad siempre gozosos. Siempre significa todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Ya lo leímos una vez, pero vamos a repetirlo. Capítulo número 15, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. En resumen, el verdadero gozo ocurre cuando llenamos ese vacío con buenas relaciones, especialmente una relación muy estrecha e íntima con el único, quien es el verdadero gozo, Jesucristo nuestro Salvador. Dios quiere que vivamos tiempos felices, pero su deseo más grande es que tengamos gozo incondicional, entendiendo que todo aquello sea de acuerdo al propósito que Dios nos permite hacer. En el entretanto, que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Pensemos en el gozo como una base o un cimiento que respalda una variedad o serie de emociones saludables, entre las cuales está la felicidad. El gozo y la felicidad nos llega del dar y del servir, en lugar del obtener y de conseguir. Porque el gozo es espiritual, es divino, es indispensable. Dios desea que le sirvamos con gozo y regocijo del corazón. Y el componente principal del gozo es la gratitud. Gratitud por las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros y además por sus extraordinarias, grandes y preciosas promesas que nos ha prometido para el futuro. Que tengan un feliz y gozoso resto del día de reposo, estimados hermanos en la fe, y buenas tardes.